La serie en la que estamos se llama o se titula El tabernáculo y el sacerdocio. Y el tema de esta noche es el lugar santo. La semana pasada, el hermano Hart estuvo hablando sobre el atrio del tabernáculo. Quiero recordar lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de las realidades. ¿Por qué razón estamos estudiando este tema del tabernáculo? ¿Qué tan importante es para nosotros los cristianos? Yo quiero aclarar algo. Lo dije hace 15 días, lo vuelvo a decir. No pretendemos, como congregación, no pretendemos regresar a los rituales antiguos. No pretendemos regresar a la tradición del Antiguo Testamento. No pretendemos convertirnos en judíos, judaizantes, mesiánicos, no nada de eso. Al contrario, nuestra intención, la intención de mi corazón, es que conozcamos las Sagradas Escrituras, porque esto, particularmente el Antiguo Testamento, es sombra para nosotros. Es una revelación progresiva la que se trata en el trayecto de las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una revelación progresiva y vemos en el Antiguo Testamento y particularmente en el tabernáculo un simbolismo tremendo que cuando ya lo comprendemos se nos hace mucho más fácil entender lo que sucede en el Nuevo Testamento. Y como iglesia de Cristo, nosotros necesitamos conocer la base, el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. No podemos o no deberíamos sustentar nuestra fe solamente en lo que sucedió en el Nuevo Testamento, sino que debemos conocer lo que Dios reveló al hombre desde la antigüedad. ¿Estamos en el mismo sentir, hermanos? Es necesario que conozcamos la forma de adoración del Antiguo Testamento. Eso que estamos estudiando acá, el tabernáculo, es la forma que Dios estableció de cómo se le debería o cómo se le debía adorar. Una orden directa de Dios. Usted recordará desde la primera enseñanza que tuvimos acerca de esta serie, compartimos el propósito que Dios tenía o el corazón, lo que había en el corazón de Dios al establecer que se elaborara, que se construyera un tabernáculo. ¿Alguien recuerda cuál era ese propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios al establecer el tabernáculo? ¿No? ¿Alguien lo recuerda? Que Dios, habitara en medio de su pueblo. Es Dios acercándose al hombre. Es Dios buscando la relación con el ser humano. Y Dios estableció el tabernáculo para que se estableciera esa comunión, esa comunicación con Él. Por eso es necesario que nosotros lo comprendamos y lo apliquemos a nuestro diario vivir. Ya no en la forma del Antiguo Testamento, sino que tomando eso como un símbolo, como una referencia para nuestros días. Los atrios representa el lugar, o el atrio representa el lugar de los sacrificios. Nosotros debemos acercarnos a la presencia de Dios de una forma de sacrificio, en donde nosotros hacemos morir incluso nuestra carne. Hacemos morir lo que a nosotros nos agrada, pero que sabemos que a Dios no le agrada. Eso es un sacrificio. Muchos de ustedes han venido buscando la presencia de Dios, buscando la palabra de Dios, renunciando a lo que a la carne le gusta. El pecado. A nuestra carne le gusta el pecado.
¿Y por qué? Porque es agradable. El pecado es agradable a nuestra carne. Pero como sabemos que le desagrada a Dios, nosotros hacemos morir nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones humanas, carnales, buscando el rostro de Dios. Y ahí está el atrio, sacrificio. El lavatorio, ¿recuerdan ustedes la semana pasada? En donde el sacerdote debía lavarse para entrar al lugar santo. Dios es santo. Debemos entrar puros delante de Él. Hay una frase que suena mucho en la iglesia cristiana, pero no necesariamente es cierta, no me vaya a malinterpretar. Pero decimos, es que Dios me ama tal y como yo soy. Cuidado. Claro que Dios nos ama, pero para nosotros acercarnos a Él, debemos hacerlo según su voluntad, y eso amerita sacrificio, amerita lavarnos, porque Él es santo. Y aunque Él nos ama como somos, Él no quiere dejarnos en el estado en el que nosotros estamos. Si hemos estado en pecado, claro que Él nos ama, pero Él quiere restaurar nuestra identidad. Él quiere sacar y quitarnos ese pecado. Él quiere perdonarnos, pero también quiere lavarnos del pecado. Eso es lo que representa el atrio. No podemos entrar a su presencia sin sacrificio. No podemos buscar y encontrarnos con su rostro cuando estamos impuros. Es necesario, hermanos, que hagamos un esfuerzo, en algunos casos extraordinario, para buscar de su presencia. Hay cristianos que se acomodan demasiado, o nos acomodamos demasiado, y eso hay que tener mucho cuidado. Ay, hermano, es que leer la Biblia, qué difícil, yo por eso no la leo. Es que orar no me gusta, entonces yo por eso mejor solo, papito Dios, ahí estamos, y ahí quedo todo el día. Y es que ir a la iglesia entre semana, qué difícil, yo por eso no voy. Es que levantarse temprano para ir a la iglesia, eso no lo quiero. Ay, es que mire, aguantarse eso del pecado, yo no me aguanto. No, hermano, para acercarte a los pies del Redentor, para ver a Dios cara a cara, debe haber un sacrificio y un lavatorio. Amén. Pues después de eso entramos a esta parte, el lugar santo. Para darnos una mejor idea, voy a pedir que por favor me coloquen la figura, la imagen número 1, para que recordemos cómo es el tabernáculo, lo que hemos estado estudiando. Ahí nosotros podemos ver en pantalla el atrio es lo que está dentro de esas cortinas, como ese muro que ustedes ven alrededor, ¿verdad? Estamos en el desierto. Ese es el contexto del tabernáculo. Está en el desierto y allí está, así se veía. Recuerden que en ese entonces no habían fotografías ni cámaras, ¿verdad? Pero según el estudio de la palabra se puede recrear esa imagen y nos da más o menos la idea de cómo era en total el tabernáculo de reunión. Recordemos que esas cortinas, las dimensiones de las cortinas son aproximadamente las dimensiones de este salón, de este auditorio en el que estamos. Recuerden que hablamos de eso, ¿verdad? Hoy vamos a hablar entonces de lo que está adentro de esa tienda. ¿Me pueden poner la imagen número 2, por favor? Adentro de ese como templo que se veía ahí. Ahí está. Esa es otra imagen donde ya se ve la parte interna de la tienda de reunión, se le llama también, lo que comprende el lugar santo y atrás el lugar santísimo. Y la imagen número 3, por favor. Ahí está un corte para poder ver el interior del lugar santo y el lugar santísimo. Ok, ya lo vimos en imagen, ahora quiero que vean hacia acá para que nos demos una idea aproximada de las dimensiones, de cómo pudo haber sido el tamaño del lugar santo y el lugar santísimo. Aproximadamente, hermanos, desde más o menos, no son medidas exactas, pero aproximadamente de
¿cómo le llamamos? De ese extremo de la madera que tenemos acá hacia el otro extremo hay aproximadamente 10 metros, más o menos, me lo confirma. Yo vi a Josué Hernández por acá, promedio. ¿Es así, Charlie? Sí, ¿verdad? Más o menos. Un poquito más, ok. Pero para que nos demos la idea, esa área de la reunión, esa tienda medía 9 metros. Y ahorita lo vamos a leer. Lo que pasa es que en la versión Reina Valera habla de codos. Entonces cuesta un poquito comprenderlas de medida. Por eso, para que lo podamos notar mejor, 9 metros. Ok, pensemos en que los 9 metros eran hasta acá, considerando de aquí hacia el extremo que yo les digo. El lugar santo representaba la mitad, un extremo. Mejor lo vamos a leer primero y después se lo voy a explicar. En Éxodo capítulo 26, ahí nos aparece toda esta explicación, pero no podemos leer todo el capítulo. Número uno, por el factor tiempo. Y número dos, porque nos costaría un poquito tal vez comprender todo literalmente como lo dice. El versículo 1, solo para que nos demos una idea. Haz el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata. Ok, aquí está detallando los materiales. Con 2 querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas deben medir lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cose 5 cortinas uniendo la una con la otra por el borde y haz lo mismo con las otras 5. Y hermanos, podemos leer todo el capítulo y yo le invito a que usted lo lea en su casa. Pero yo le voy a traducir todo este capítulo en esto que les estoy explicando. El lugar santo, en promedio, mide... Oye, aquí tengo las medidas. Ay, que lo hice... sí. 20 codos de largo, que son aproximadamente 9 metros, lo que ahorita les representé allí, y 10 codos de ancho, que son 4,50 de ancho, más o menos lo que tenemos de ancho de esta tarima. Para que usted tenga en su mente cómo pudo haber sido, en qué área se encontraban los sacerdotes. Hay una nota interesante que coloqué acá. Aunque la anchura de las 2 habitaciones era la misma, la longitud de la primera, el lugar santo, era el doble de la del lugar santísimo. Las paredes de la estructura central eran de tablas de acacia recubiertas de oro y unidas con herrajes de plata. Es decir, el lugar santo entonces mide 4,50 de ancho por 9 metros. Ok, no sé si me estoy dando a entender. El lugar santo entonces es más o menos, si quiero explicar correctamente, espero no confundirlo ni confundirme yo también. 9 metros de aquí, desde este extremo hacia el otro, pensemos, y de este ancho. Eso abarcaba el lugar santo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿No los confundo? Ahora, ¿qué había adentro de esas cortinas? Habían 3 elementos muy importantes. El primer elemento es el candelabro, que es, aquí tengo una representación, no es una medida exacta esto que yo tengo aquí, no es la medida que existía en aquel entonces, que también se le llama la menorá. Tenemos también los panes, una mesa con 12 panes que se le conoce como la mesa de la proposición, y el altar del incienso. Y para ello voy a pedir por favor que me coloquen nuevamente la imagen donde está el corte, por favor, la imagen número 3, ahí está, gracias. Allí en esa imagen vemos el interior y estamos viendo la ubicación de los elementos, porque algo muy interesante cuando usted lea Éxodo capítulo 25, 26, va a notar que Dios dio la ubicación
de los elementos. No solamente dijo, pónganlo donde quieran y ordénense como quieran. No, no, no. Ahí notamos nosotros que Dios es un Dios de orden. Y Dios habló de una manera específica. Incluso la orientación de la puerta. La puerta debía quedar en dirección hacia donde sale el sol. La puerta del tabernáculo, la puerta del lugar santo, de la tienda de reunión. Bueno, otra cosa interesante es que cuando Dios le ordenó a Moisés que elaborara, que se construyera el tabernáculo, Dios fue específico en decir de que los sacerdotes debían entrar al lugar santo. Y los únicos sacerdotes que podían entrar en ese momento fueron nombrados. Era Aarón y sus hijos. Ellos tenían el acceso al lugar santo. Y el único que podía entrar en ese momento al lugar santísimo era Moisés, él representando al sumo sacerdote. Significa que no todos podían ingresar a ese lugar. No tome nota de esto. El pueblo podía entrar al atrio. ¿Recuerda eso? Eso lo vimos la semana pasada. El pueblo podía entrar al atrio. Pero no todo el pueblo podía entrar al lugar santo. Solamente los sacerdotes. Pero al lugar santísimo tampoco podían entrar todos los sacerdotes. Solo una persona, el sumo sacerdote. Mire, actualmente nosotros tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Y todo esto por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice de que nosotros somos, bueno, gracias. Dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Siguiente versículo, por favor. Así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Vamos al versículo 9, por favor. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando ya conocemos el trasfondo del tabernáculo y quienes podían tener acceso a ministrar en el tabernáculo, ya podemos comprender mejor este versículo. Porque Dios nos ha hecho sacerdotes, ya podemos nosotros ministrar en su presencia. Antes no lo podíamos hacer. Ahora Dios ahí establece que somos sacerdocio santo a través de Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Éxodo 27, 21. ¿Tenemos esta cita en pantalla, por favor? Éxodo 27, 21. Dice lo que les acabo de comentar. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche. Está hablando de la menorá. Toda la noche en presencia del Señor en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está ante el arca del pacto. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre por todas las generaciones. Yo le estoy resumiendo todo, hermano. La función de los sacerdotes era que ellos debían mantener encendida la luz adentro de la tienda de reunión. Ahora, imagínese usted estando en esa época. Ya vimos que es más o menos de estas dimensiones, ¿verdad? El lugar santo. Pero tenía cortinas en todo alrededor. ¿Cree usted que adentro estaba oscuro o entraba la claridad? ¿Qué cree usted? Estaba oscuro. Estaba oscuro. Tenía cortinas, tenía telas. Ahí se observa incluso en la imagen que tenemos ahí de fondo. Miren, está oscuro. ¿Qué era lo que iluminaba entonces adentro del lugar santo? Exacto, la menorá o el candelero. Yo utilizo estos términos. La menorá es como un término un poquito más hebreo.
Porque cuando decimos candelabro, ¿lo podemos utilizar? Claro que sí, pero en nuestro contexto el candelabro, recuerde que es el que donde se colocan las velas, ¿verdad? Bíblicamente aquí, en lo que está refiriéndose al Antiguo Testamento, no se le colocaban velas. ¿Qué se le colocaba? Aceite, ustedes saben, hermanos. El aceite. Y mire, todo eso tiene un significado y esto es emocionante, no da tiempo. Pero mire, el aceite. No podemos mantener la luz encendida si no tiene aceite. Usted y yo somos la luz de este mundo, lo dijo Jesucristo, Mateo capítulo 5, ¿verdad? Bueno, Él es la luz, lo dice primero. Y después Él nos comisiona a nosotros, que nosotros somos la luz también. No podemos ser luz si en nosotros no está el aceite, y el aceite es símbolo, es figura del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser luz en donde estamos, no podemos alumbrar a otros si no somos llenos del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos, según Hechos capítulo 1, verso 8, ¿verdad? Y recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros para poder estar encendidos. Un cristiano que no se llena del Espíritu Santo se convierte en una persona que solamente vive de tradiciones. Y hay un riesgo allí. Porque cuando solo dependemos de un compromiso o de una tradición, nos apagamos. Ese fuego se apaga. Ya no tengo ánimo de ir a la iglesia. Ya no quiero ir a la iglesia. Tengo duda en lo que están predicando. Yo no me siento bien estando allí. Ay, un hermano me hizo caras. Me siento ofendido. Eso sucede porque no está el Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, aunque no tengamos ganas, nosotros sabemos que aún sin ganas debemos adorar a Dios. Porque es el Espíritu Santo que nos redarguye, lo que nos impulsa, lo que nos llena. Amén. Pues bueno, la menorá dentro del tabernáculo, dentro de esa sala, era la que iluminaba. Y el trabajo de los sacerdotes era de que debían entrar constantemente, en la mañana, en la tarde. Debía estar iluminado. O sea, tenían trabajo. En el atrio se realizaban los sacrificios todo el tiempo, o sea, constantemente habían sacrificios. Había un hermano israelita que tal vez llegaba y decía: yo pequé, yo fallé al Señor y aquí traigo mi sacrificio para redimir el pecado que cometí. Al rato llegaba otro y decía: yo quiero darle gracias a Dios porque ya nació mi hijo y aquí estoy trayendo mi sacrificio. Venía otro y decía: yo quiero darle gracias a Dios porque fui sano de la lepra y aquí está mi sacrificio. Otro venía y empezaban todo el día sacrificio. O sea, los sacerdotes tenían mucho trabajo. Eso era afuera todo el pueblo estaba, pero adentro del lugar santo era un lugar más privado. Yo me imagino que hasta esa tela, esas cortinas servían como un filtro acústico. ¿Ya se imagina usted entrar a ese lugar? Afuera y gritando, ¿verdad? Los animales y la gente y sacrificando y todos los animalitos gritando, la gente gritando. Imagínese usted eso, ese show. No, si no se lo quiere imaginar, no se lo imagine. Se llama mucho a los animales, pero estoy hablando del Antiguo Testamento. Pero cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santo, se lavaba las vestiduras y entraba. Y había un cambio en el ambiente, incluso sonoro. Entraba al lugar santo y había otro ambiente. Había paz. Mire, es que eso tiene tanto significado. Cuando nosotros entramos al lugar santo, representa que tú te estás apartando de tu rutina. Te estás apartando del ruido de la calle, del ruido del mundo. De todo lo que nos distrae. Por eso es que cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, hermano, debemos procurar hacerlo sin distracciones. Usted no pretenda orar en su casa con la televisión encendida. Y sí, Señor, te alabo, Padre. ¡Gol! Ay, sí, Señor, perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Árbitro apagado. No. O con la novela o con el programa
de televisión. O no pretende entrar a la presencia del Señor con el teléfono y sus redes sociales ahí abiertas, ¿verdad? Sí, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que... Este meme, qué chistoso. Pues sí, Señor, como te... No, hermano. ¿Sabe? Esa es la razón por la que mucho cristiano no comprende todo esto. No conocemos las Sagradas Escrituras, no conocen las Sagradas Escrituras. ¿Dios nos escucha en todo momento? Claro que sí. ¿Puedes hablar con Dios cuando estás caminando en la calle? Claro que sí, lo puedes hacer, claro. O sea, Dios es tan grande en misericordia. Pero si cuando analizamos lo que Él estableció, la forma en la que Él lo estableció y que todo eso es figura para nosotros hoy, ya lo comprendemos mejor. Y ya salimos de esa ignorancia. ¿Por qué no puedo hablar con Dios solamente en el tráfico? Claro que lo puedes hacer. Pero llegará el momento en donde cuando tú estés en el tráfico no va a ser suficiente. Tú vas a necesitar un tiempo a solas con Dios, donde nadie te interrumpa. Eso significa que vas a estar creciendo espiritualmente. Pero si llevas 5, 6, 7 años buscando el rostro de Dios, si llevas 5 o 7 años como líder en tu célula o como líder de la iglesia y no has aprendido a estar a solas con Dios, déjame decirte que todavía estás en los atrios. Estás en el atrio. Te falta crecer más en el Señor. Dios te escucha, claro que sí, porque Él es grande en misericordia. Dios te levanta y te restaura, claro que sí. Te respalda, claro que sí, porque Él es grande en misericordia. Pero según sus planes, según el modelo, es necesario que salgamos del área del atrio y entremos al lugar santo. ¿Me estoy dando a entender? Ahí está la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Cada elemento del tabernáculo, desde las cortinas del exterior hasta todo el interior, son figura de nuestro Señor Jesucristo. Había una sola puerta para entrar al lugar santo, no habían varias puertas. Representa también a Jesucristo cuando Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la puerta. Y luego también el apóstol Pablo dice, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. No hay 2 puertas, no hay 3 puertas, no hay más puertas. Una sola puerta. Lo que ahorita les dije son las siguientes citas. Mateo 1, 21. Lucas 19, 10. Juan 14, 6. 1 Timoteo 2, 5. El candelabro se describe en Éxodo capítulo 25, versos 31 al 40. Tengo que acelerar, hermanos, porque el tiempo se me va. Anoten los versículos si usted en su casa lo puede verificar o puede repetir este video que va a quedar allí en el YouTube. Mire, este es uno de los símbolos que se utiliza dentro del pueblo judío hasta la fecha, a la fecha de hoy. Está el de 7 brazos, yo no me considero experto en este tema, lo he estado estudiando, ¿verdad? Y está el de 9 brazos, para los que están aquí de este lado. Aquí tengo una réplica, repito, ¿verdad? No es el tamaño que pudo existir en ese entonces, pudo ser más grande. Y el de 9 brazos es para otras actividades, o sea, no es el del tabernáculo de Moisés, sino es otro tipo de menorá, digámoslo, y tiene otro nombre de hecho, lo tengo aquí anotado, pero no lo encuentro ahorita. ¿Cómo me dijo? Sí, Jaquiná, exacto, porque es en relación a la fiesta. Yo no hablo hebreo tampoco, entonces no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es en referencia a la fiesta de Hanukkah, ¿verdad? ¿Quién lo comentó? ¿Cómo? Mi papá. Sí, pues allá está. Es que él ya estuvo en Israel, entonces es una gran ventaja, ¿verdad? Yo creo que cuando vino de Israel ya hasta estaba hablando todo, shalom, shalom, decía. Entonces se le pegó ahí el idioma. Gracias, apóstol. Tiene muchos significados el menorá, pero voy a avanzar a los panes de la proposición, que también, pongamos la figura número 7, por favor.
Figuras 7 y la figura 8 de una vez, por favor. Eso es una idea, ¿verdad? De cómo pudo ser la mesa con los panes. Se colocaban 12 panes. Eso está en Éxodo 25:30. Si tenemos el versículo, ahí está, gracias. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí siempre. Una de las traducciones de ese versículo, pan de la presencia, es pan del rostro. Significaba que estaba frente, que estaba rostro, cara a cara. Y ese pan, esa mesa se colocaba enfrente del candelabro, de la menorá. Cuando uno entraba al lugar santo, la menorá quedaba hacia la mano izquierda y la mesa del pan quedaba hacia la mano derecha. Y el pan, mire, tiene mucho significado. 12 panes, las 12 tribus, recordando las 12 tribus de Israel. Recordando la provisión de Dios, recordando que la provisión del alimento de todo ser humano viene de parte de Dios. Representando también la palabra es nuestro alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La palabra, el pan, representa alimento espiritual. Esa mesa era fabricada de la madera de acacia. Usted recuerda que los elementos, la madera que se utilizó para hacer todos los elementos del tabernáculo era madera de acacia, una madera muy, muy buena, duradera, y era cubierta de oro. Eso lo encontramos en Éxodo 25, 23 al 30. Los panes sin levadura, Levítico 24, 5 al 9. Y eso también nos recuerda en nuestro entorno, en nuestro contexto. Cuando nosotros comemos en nuestra casa, eso representa un momento de comunión y de confianza. Cuando usted invita a alguien a comer a su casa, por ejemplo, eso denota confianza, ¿verdad? Denota un agradecimiento, denota esa comunión. Eso también puede ser representado en ese momento. ¿Será que Dios se comía los panes? ¿Quién puede responder esto? No. ¿Quiénes se comían los panes? Los sacerdotes. Y de hecho, renovaban los panes cada sábado para nosotros, ¿verdad? El sábado. Se renovaban los panes. Los que quedaban. Los sacerdotes también los podían compartir. Eso está en Éxodo 25:30, Levítico 24:5 al 9, 1 Samuel 21:6. Y Jesús también hizo referencia de esto en Mateo 12:4. Denota entonces comunión. Cuando Jesús dijo en la última cena, ¿recuerda usted? Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y Él partió el pan. Mire, tanto símbolo que hay allí. Ese pan también representa el cuerpo de Cristo, que fue molido, que fue sacrificado por nuestros pecados. Y luego el tercer elemento, el altar del incienso. Si el ingreso estaba acá, aquí la menorá, acá el pan, entonces enfrente estaba el altar del incienso, que era un cajón de madera forrado también, bañado en oro, completamente oro. Y en ese altar se ofrecía un incienso que representa el perfume agradable a Dios. Ahora prestemos atención a esto. Esto que suena muy interesante. Recordemos que en el atrio estaban los sacrificios, dijimos, ¿verdad? Yo no sé si usted ha estado en un, ¿cómo se le llama esto? Se me fue la palabra. Donde sacan la carne de res. En un rastro, ¿verdad? Así se llama, ¿verdad? ¿Cómo es el ambiente? ¿Alguien ha estado en uno de esos? ¿No? El olor.
desagradable, ¿verdad? El ambiente, el olor, la sangre, o sea, no es tan agradable. Algo así era el atrio. Pero adentro estaba el perfume. Adentro era un olor diferente. O sea, no solamente cambiaba el ambiente sonoro, ¿verdad? Acústica. No solamente cambiaba el ambiente por la luz que estaba, sino también el aroma cambiaba. ¿Podemos colocar por favor la imagen del altar del incienso? Las dos imágenes de una vez. Ahí está el sacerdote con el altar del incienso. Está en Éxodo 30, del 1 al 3. La siguiente imagen, por favor. Allí en ese elemento, el sacerdote quemaba una mezcla especial. No cualquier elemento, no cualquier perfume, no cualquier incienso. Dios había definido un tipo de incienso. Éxodo 30, versículo 9, por favor, me lo colocan en pantalla. Éxodo 30, 9. No ofrezcas sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrames sobre él libación alguna. Ahí está recalcando de que Dios era muy específico y ahí notamos un Dios muy ordenado. Hay una historia en que dos hijos de Aarón en cierta ocasión, dice la palabra, ofrecieron fuego extraño, un incienso extraño. Ellos iban pasando todas las pruebas, pasaron re bien el atrio, entraron muy bien, se lavaron, entraron al lugar santo, pero al momento de ofrecer el incienso, no ofrecieron el incienso que era el que Dios había establecido y murieron. Podemos pensar, qué terrible y cómo es Dios que hace eso, pero hay varias interpretaciones en relación a eso. Fuego extraño puede representar el tipo de incienso, la mezcla que hicieron. Ellos no le prestaron atención a eso, lo tomaron como algo, es para Dios, pero no importa, así que se vaya. Otros hablan de que quizás entraron borrachos. Ustedes pueden estudiar ese tema, no es el tema de este momento, pero ofrecieron un sacrificio quizás borrachos, ebrios, y a Dios no le agradó y Dios estableció estableció algo para las futuras generaciones y para nosotros. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios ha pedido una adoración. En el Evangelio de Juan, Jesús explica y dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso digo, cuando ya conocemos lo que es el Antiguo Testamento y comprendemos muchísimo mejor el Nuevo Testamento y lo aplicamos para nuestras vidas, cuando nosotros adoramos a Dios debemos hacerlo no a nuestra manera, sino a la manera que a Él le agrada. El incienso también representa la intercesión que los sacerdotes hacían por el pueblo delante de Dios. Los sacerdotes entraban allí y clamaban: Señor, te pedimos por todos esos sacrificios que se están haciendo allá afuera. Señor, intercedemos por esos ofensas que te hicieron, el pueblo te hizo. Y allí estaba el sacerdote intercediendo. Hermanos, en la presencia de Dios nosotros intercedemos también por el pueblo. Y para ir finalizando, definitivamente el lugar santo representa ese momento de santificación y de comunión con Dios. Todavía falta el lugar santísimo, que es el que nosotros vamos a ver la próxima semana. Eso está emocionante, hermanos. Pero el lugar santo representa ese momento en el que nosotros nos estamos preparando todavía no hemos llegado a ese encuentro personal con Dios, que es el lugar santísimo. Pero representa esa preparación que ya anteriormente, en la que tuvo que haber sacrificio, tuvo que haber purificación. Después, asumir la responsabilidad, conocer a Cristo Jesús como nuestra luz y también nosotros ser luz. Asumir la responsabilidad de la palabra de Dios, de alimentarnos de su palabra.
de reconocer que adoramos a Dios tal y como a Él le agrada y que nosotros somos un perfume agradable delante de Él, pero al mismo tiempo intercedemos por otros. Y eso nos prepara para un encuentro cara a cara con Dios. Mire qué interesante. ¿Quieres conocer a Dios de una manera muy personal? ¿Quieres hacerlo? Yo lo quiero hacer. Aquí hay un mapa. Como que fuera un mapa esto. Como que fuera una guía. Sacrificio. Limpieza. Luz. Pan. Perfume. Procuremos nosotros, hermanos, completar esos elementos en nuestra vida personal. Y les aseguro que vamos a tener unos encuentros personales con Dios tremendos. Ahora, no por nuestras fuerzas, no porque nosotros cumplamos con esos requisitos al pie de la letra, no, porque Jesucristo, Él cumplió como sacrificio, Él cumplió como sacerdote y Él cumplió como sumo sacerdote. En otra ocasión vamos a ver cómo Jesucristo, nuestro Señor Jesús, cumplió con todas estas figuras que aparecen en el Antiguo Testamento. Ahora, en la palabra del Señor dice en 1 Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En 1 Pedro también se nos hace referencia a lo que dice en Levítico: sean santos, porque yo soy santo. Hermano, es emocionante conocer todo esto, pero es más importante aplicarlo a nuestra vida. Procuremos conocer nosotros a Dios de una manera personal. Yo les invito a que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie y mediten esto que aprendimos en este momento. ¿Estoy brindando el sacrificio agradable ante Dios? Antes de entrar a su presencia, ¿me estoy purificando? O sea, ¿estoy confesando mis pecados? ¿Me estoy arrepintiendo de mis pecados? ¿O me sigo acercando a Dios? No importa, así como sea, yo llego delante de Dios. ¿Estamos nosotros reconociendo que Él es la luz y que nosotros también somos luz? ¿Nos estamos alimentando de su palabra? ¿Estamos reconociendo que Él es el alimento para nuestra vida? ¿Lo reconocemos? ¿O lo tomamos muy a la ligera? ¿Estamos ofreciendo nosotros ese perfume agradable delante de Dios con nuestras acciones, con nuestro estilo de vida, con nuestras palabras, con todo lo que somos y hacemos? ¿Estamos nosotros siendo ese perfume agradable delante de Dios? Medite en esta palabra, en esta enseñanza. Cierre sus ojos un momento. Mantenga sus ojos cerrados un momento y medite en esta palabra, en este mensaje. El propósito de Dios es Él acercarse a nosotros. Él viviendo, Él morando en medio de nosotros. Él está en medio nuestro, pero Él quiere vivir en tu interior. No solamente en medio de la congregación, sino en tu corazón.